Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien, profe? Que dicha. Vamos a ir arrancando para no atrasarnos y ahí los demás se van a conectar, van a ir incorporándose. En la última clase habíamos visto lo que eran semejanzas y toda esa parte del concepto y criterios de semejanza. Les había asignado esta práctica que les había dicho que ustedes la terminaran y yo les iba a subir un video. No lo he subido, pero en estos días lo hago, que estoy de vacaciones. Y lo hicimos de esta manera para hoy iniciar con los últimos dos temitas del examen de geometría, que son relativamente cortos y muy fáciles de trabajar. El primer temita que vamos a trabajar hoy se llama el teorema de Tales. Este teorema es muy importante para otros niveles de otros grados, para otros temas de otros niveles. Específicamente cuando estén sacando bachillerato, vienen algunas preguntas de esto relacionados con conos. Entonces, es bueno que desde ahorita dominen teorema de Tales porque lo van a trabajar más adelante. Este teorema establece que cuando tres o más rectas paralelas son cortadas por dos rectas secantes, los segmentos comprendidos entre las rectas paralelas son proporcionales. Ya la proporcionalidad nosotros la habíamos trabajado con la parte de semejanzas. Ya tenemos un poquito de claridad de qué es proporcionalidad, pero lo vamos a trabajar de nuevo. De manera gráfica se tiene así. En este caso de aquí, vemos que hay tres rectas paralelas. La L1, la L2 y la L3. Esas tres rectas son paralelas entre sí. O sea, paralelas era que iban en la misma dirección y nunca, nunca, nunca se van a intersecar. Siempre van a ir juntas ahí acompañándose las tres. Pero nunca, nunca, nunca se van a intersecar entre ellas. Y luego tenemos la recta M y N, que son secantes o concurrentes. Significa que van a intersecar esas rectas. No de manera paralela, o sea, las van a intersecar, entonces no son paralelas. Y entre ellas dos no necesariamente tienen que ser paralelas. Ellas más arriba, pues llegan a chocar. Cuando eso sucede, el teorema nos dice que los segmentos van a ser proporcionales. Este segmento de aquí con este segmento de aquí y este segmento de aquí con este segmento de aquí. ¿Qué quiere decir eso de proporcionalidad? Por ejemplo, hay diferentes casos. Aquí se les dan 4 a ustedes. No necesariamente se tienen que aplicar siempre estos 4, hay más. La idea es ir buscando qué es lo que nos conviene más para trabajar. Aquí tenemos que AB sobre BC, este de aquí. Si yo tomo este pedacito de aquí y lo divido sobre este pedacito de aquí, va a ser exactamente igual a tomar este pedacito de aquí y dividirlo entre este otro pedacito de aquí. Yo siempre les digo, lo que yo hago de un lado, lo hago del otro. Lo que yo hago aquí, lo tengo que ir a hacer aquí en el mismo orden. Aquí comencé con este de arriba y luego trabajé con el de abajo, con BC. Lo mismo hago al otro lado. Comienzo con el de arriba y después con el de abajo. Esta es una primera proporcionalidad existente. Está la otra que dice que más bien lo que yo hago es, tomo este de la izquierda y lo divido sobre este de la derecha, con el que está inmediatamente a la derecha. Aquí está AB sobre DE. Y va a ser exactamente igual a tomar este de aquí y dividirlo con el inmediato a su derecha. En este caso, F. AB sobre DE es igual a BC sobre EF. Este otro de aquí dice que si yo tomo AC, o sea, comenzamos aquí y terminamos aquí abajo. Estamos tomando los dos segmentos juntos. Entonces, si yo tomo AC y lo divido sobre el de abajo, de ese lado, voy y hago lo mismo al otro lado. Entonces, con el grandote, que es DF, con el de abajo.
que es F. Y luego tenemos otra vez el grandote AC, pero ahora con el de arriba, con AB. Lo mismo lo hago del otro lado, de F, pero ahora con el de arriba, con DE. ¿Para qué nos sirven todas estas proporcionalidades que tenemos aquí? Porque a ustedes les van a dar, por ejemplo, esto vale 5, esto vale 3, esto vale X y esto vale 2. ¿Cuánto vale X? Es lo que le van a preguntar a ustedes. Esto vale X, esto vale 3, esto vale 2 y esto vale 7. ¿Cuánto vale X? Le van a preguntar a ustedes. Ustedes tienen que ir a buscar cuál de estas proporcionalidades les sirven para ustedes acomodarlo y que les quede una variable y en lo demás ustedes sustituyen datos para resolver una pequeña ecuación lineal, que ya vamos a ver cómo es que se resuelven cuando estemos haciendo esos casos. ¿Alguna duda con estas proporcionalidades? Sí, profe, de momento no. Hasta que llegue ya la acción, a ver qué tal. Vamos entre los ejemplos, primero a hacer completar proporcionalidades para ver si comprendemos quién va con quién, para después aplicarlo ya a la resolución de ejercicios como tal. Vea este de aquí. Ok. Usualmente este primero es el más complicado porque hay que buscar el de arriba. Pero vea. Dice, algo que va aquí arriba, no sabemos quién, sobre ED, Ujú. o sea, sobre este de aquí. Nos vamos al otro lado para ver qué orden hay que seguir. Aquí dice que es BC, o sea, este de aquí, con EF, con este de Eh, aquí. Entonces, ¿quién iría aquí arriba? Si hacemos este mismo orden, BC con eh, F, pero con el de arriba. eh, A, B. AB, ¿ves? Hicieron esto. AB sobre ED es lo mismo que BC sobre EF. Este con el inmediato a la derecha y este con el inmediato a la derecha, en fracción proporción. Vea este de aquí. Sale más fácil porque ya están del otro lado. Solamente cuando está de un lado es más fácil. Cuando está de este lado es más fácil de encontrar, porque yo tengo el orden establecido aquí. Voy a borrar los colores. Y dice este primero, AC, o sea, AC es todo esto de aquí, el grandote. AC Ajá. sobre D. BC. Aquí, AC sobre BC. Y en el otro tenemos el Ah, estamos espacio. con el de abajo. Ajá, para ver aquí quién va a ir Sí, abajo. sí, sí. Arriba no tenemos espacio y abajo tenemos EF. Entonces, ¿quién iría arriba? Creo que me lo dijiste ahorita. DN, No, es N, el ¿no? grande. Ah, F, perdón, es que vi la N de abajo. DF. Sí, de F. Ujú. Y esa N es el nombre de la recta N. Ok, ok, sí. Vamos a ver otro, borro eso para que no nos estorbe. Y dice AC sobre DF. Otra vez, el grandote, pero esta vez sobre el otro grandote. Grande con el grande. Ujú. Y del otro lado está AB, que es este de aquí, ¿verdad? AB. ¿Con quién iría entonces al otro lado? Con DE. Con D, con este de aquí y con su inmediato. Con D. Vamos con el último. FD. Vamos a ver quién es FD. Lo vamos a pintar. FD. Esto de aquí. El grandote otra vez. Ujú. Sobre FE. Sobre esto de aquí. FE. Al otro lado tenemos el grandote. CA. Entonces, ¿con quién iría? ¿Quién iría abajo? Con CB. Con CB. Porque hay que seguir el orden que nos está dando al otro lado. Con CB. Ok. Estas son proporcionalidades. Haga este ahí, un minutillo, rellénelo y me avisa cómo le queda. Cuando los tenga los cuatro, me avisa cómo le queda.
Ok. Yo creo que ya, profe. Vamos a ver. ¿Quién te quedó aquí abajo? Ahí, DC. Vamos a ver. Dice el ejercicio. AB sobre ED. Y BC. Me dijiste DC, ¿verdad? DC. Correcto, DC. En este, ¿quién te quedó? No, para ver un poquito. AC. Vamos a ver, porque el ejercicio dice AC. Ya Sí, nos no, da. yo creo que ese sí lo tuve. AC es este, ¿verdad? Que nos Sí, está no. diciendo el primero, AC. Sobre BC. Sobre este de aquí. Ujú. Este BC. Y al otro lado nos está diciendo S, que es todo este de aquí. ¿Sobre quién quedaría? Pero ese no lo entendí, profe. ¿Cómo? Ese no lo entendí. Es que puse. Ok, es el que. Ese me quedaría AC, pero ya está. ¿Cómo ya? ¿Quién te quedaría? Es que no sé, lo puse DC, Sí, es pero DC. creo que no, no. Es DC. Ah, bueno, ok. Sí, sí, es DC. Es que esta proporción ya la hicimos y Sí, ya qué bolas. se fue. Ahora estamos haciendo otra. Ah, ok, Entonces, ok, no importa si se ok, repiten. ok. Voy a repetir. Sí, porque aquí queda sobre este, siguiendo el mismo patrón, ¿verdad? Ujú. Sí, está bien. Y Ok. entonces, en este, ¿quién te quedó abajo? ED. Vamos a ver. Dice que es AB y no tenemos quién falta. Y al otro lado es AC sobre AC sobre S y AB sobre ED, correcto. Me dijiste ED, ¿verdad? ED. Sí, está bien. ¿Y en este quién te quedó? Ahí me quedó DE. Vamos a escribir y vamos a revisar. BS sobre BA, DS sobre D. Correcto. Correcto. Ahora sí, aquí viene la parte calculera. Ujú. Dice el ejercicio. Si L1 es paralela a L2 y es paralela a 3 y M y N son rectas secantes en cada caso, hay que determinar el valor de X. Aquí tenemos tres rectas paralelas, aquí están las secantes y hay que encontrar X. ¿Qué es lo que yo le digo a los estudiantes cuando estén en este tipo de ejercicios para que sea más fácil? Bueno, tratar no. Poner la X arriba. Esa es la recomendación.
poner la X arriba. Cuando yo voy a llamar la proporcionalidad, cualquiera de todas esas que yo vaya a usar, la que me sirva de cualquiera de todas esas, la idea es que la X me quede arriba. La X me quede arriba. Entonces, vea lo que sucede. Aquí hay varios caminos. Cada quien lo hace como más le convenga. Ajá. Si yo veo la X es esto de aquí, EF. Entonces yo vengo y digo EF sobre, por cada una fracción. Entonces, tengo varios caminos. Me puedo ir para allá y poner este abajo. O me puedo ir para arriba y poner este pedacito arriba, como usted prefiera. Lo voy a hacer con este, yéndonos para la izquierda. Si usted lo hace para arriba, también le va a salir. Si lo hace al otro lado, correcto. En el mismo orden. Yo voy a poner AEF sobre BC. O sea, con este verde. Y tengo que ir a hacer exactamente lo mismo al otro lado. Entonces, como yo comencé con EF, que está en esta recta N, hago lo mismo. Aquí voy a comenzar con DE, que iría sobre AB. Esa es la proporcionalidad existente. Este con este y luego este con este. ¿Para qué hacemos eso? Porque EF vale X, BC vale 2, DE vale 8 y AB vale 4. ¿Para qué es que hay que dejar la X arriba? Porque si yo la dejo abajo hay que hacer más proceso. Si yo pongo la X arriba, yo lo único que voy a hacer, ustedes lo único que van a hacer para resolver esto es tomar este número de aquí y llevarlo al otro lado a multiplicar para que la X quede sola. O sea, va a quedar X es igual a 8 por 2 que me acaba de traer a multiplicar sobre 4. ¿Me va siguiendo? Sí, Ok, entonces 8 por 2 son 16 y abajo hay un 4. Y recordemos lo que vimos al inicio del curso, cuando estábamos viendo fracciones, las fracciones eran divisiones. Y 16 entre 4 es 4. Ya encontramos el valor de X. ok. X es 4. Siempre usted tiene que tratar de armar la proporcionalidad desde donde esté X, Ok, ok. para que la X quede arriba. Si usted la pone abajo, no está mal, pero es más trabajo para despejarla. Ok. La idea es que siempre esté arriba. Veamos este de aquí. Busquemos la X. La X está aquí. La X es D. Entonces, como la X es D, yo voy a empezar a jugar como yo quiera. Mientras que sea una proporcionalidad, ¿verdad? Por ejemplo, D lo puedo poner sobre quién. Sobre AB. Lo vas a hacer para allá también, ¿verdad? Sobre AB. Entonces va sobre AB. Y esto es igual y tengo que hacer exactamente lo mismo al otro lado con los otros segmentos. ¿Quién iría aquí de primero arriba? Este, EF. F sobre quién? BC. BC. Ahora sí, sustituimos datos. Y dice D es X. AB es 3. X. EF es 4. 3. Y BC es 5. 5. Correcto. Esto lo hacemos para poder dejar la X sola. La dejamos tomando este numerito de aquí abajo y lo vamos a llevar al otro lado a multiplicar. Entonces, nos queda que X es igual a 4 que multiplica 3 dividido entre 5.
Aquí nos queda que x es igual 4 por 3, que son 12, sobre 5. Y eso si usted lo mete a la calculadora queda en decimales. Entonces, o lo puede dejar en decimales o lo deja ahí en fracción. Sí, 12, me 15. puedo quedar ahí. Ok. Va a depender esto depende mucho del examen. Algunos lo dan en decimales, otros dan las respuestas en fracciones o muchos vienen de forma entera. Entonces va a depender mucho del examen. Ok. ¿Quedó clarito el ejemplo? Sí. Listo. Vamos a ver una cosa. Sí, no importa. Vamos a hacerlos todos. O sea, solo cuando da con decimales se puede dejar así o en decimal. Se puede dejar así o en decimal. Usted se tiene que fijar en la respuesta del examen. Ok. Que eso depende. Hay exámenes que lo dan, vamos a ver. Este da entero. ¿Ves? En estos casos están dando entero los que dieron en el examen. Entonces, Ok. si viniese en fracción, lo deja en fracción. Si viene en decimal, entonces la fracción que te dio la conviertes en decimal. Hay que buscarlo. Ok. Correcto. Vamos a ver este de aquí. La X está aquí abajo. Entonces, vemos que X es de, siempre busquemos dónde está De, la X. De sobre. ¿Sobre quién la quieres poner? A ver si no funciona. y hagámoslo con EF. Al revés. Con F. Con F. Con lo F, pues el mismo color. Entonces, al otro lado, ¿quiénes quedarían? Sería AB A ver, con BC. con B. Correcto. A B con B, C. Y empezamos a sustituir. DE es X. DF es 8. Ocho. AB es 3. Y BC, Y luego 6. 6. Despéjeme la X, usted a ver cómo le va. Ok. Cuatro, profe. 4 otra vez. Porque cuando lo hacemos, 8 por 3 sobre 6. 8 por 3 son 24 sobre 6. Y 24 entre 6, 4. Está fácil, ¿verdad? Sí. A veces se les complica cuando vienen así. En el examen pocas veces han venido así, pero a mí me gusta que lo vean por aquí y que estén preparados. Vean que la X es todo este grande de aquí. Así. Todo el grandecito. Así. Ujú. Entonces, nosotros decimos AC que es la X sobre, vamos a ponerlo aquí, AC que es el grande, y tenemos este numerito de aquí. Sobre DF. Ah, lo quieres hacer con el grande, hagámoslo con el grande entonces. Grande con grande, ¿quieres Ah, no hacer? sé, digo yo, profe. No, no hay problema, como te digo, si haces bien las proporciones, te va a dar bien. DF. Vamos a hacer Ok. aquí vamos a hacer la prueba con este para que vean. Entonces, vean, Ok. como arriba comencé con este de aquí, con AC, ¿quién va a ir arriba al otro lado entonces? Em,
Chanfle. Porque comencé con esta recta, Bien. ¿verdad? Así. Ajá. Yo hice esta grande de arriba con esta grande de abajo. Ahora vienen los chiquititos. ¿Cuál chiquitito agarro? ¿El chiquitito de arriba o el chiquitito de abajo primero? Y el de arriba. El de arriba, porque se hacen en el mismo A orden. ver. Como comencé arriba, voy para arriba. Ujú. A ver, sobre, D. Y ahora sustituimos. A es X, DF es 20, AB es 12 y D es 10. Vea una cosita. Bueno, no, resolvamos este primero. El 20 va para el otro lado a multiplicar. X es igual a 20 por 12. ¿Cuánto es 20 por 12? 240 240. sobre 10. ¿Y cuánto es 240 entre 10? 24. 24. Ya encontramos el. Vea que hubiese pasado si lo hacemos como yo lo iba a comenzar. Que yo iba a comenzar el grande de arriba con el pequeñito de arriba. El grande de Ujú. abajo con el pequeñito de abajo. Vea. Lo voy a hacer y lo borro. X sobre 12. X sobre 12, que es el pequeñito abajo. Y entonces al otro lado, el grande, que es 20, Ok. por el pequeñito, que es 10. Vea que aquí el que pasa a multiplicar al otro lado es 12. 20 por 12 sobre 10. Y 20 por 12 ya sabemos que es 240 sobre 10. 24. Si usted hace la Ujú. proporcionalidad de manera correcta, el resultado siempre va a dar bien. Ok. Y vienen algunos casos como este, que ya es como un tema relacionado con triángulos y el teorema de Tales. Ya nosotros sabemos que por este punto puede pasar una recta paralela a estas dos por un teorema que existe ahí en matemáticas. Entonces, aquí yo sé que hay una paralela. Entonces, estos son los segmentos que son proporcionales. Y me sirven estos de aquí también. Entonces, yo les digo así a los chiquillos, usualmente. Bueno, aquí vamos a buscar la X primero, ¿verdad? Que es más fácil. Pero usted visualice que cuando el ejercicio viene dado de esta manera, más que nada en problemas, es que viene así. Nosotros tenemos un triángulo aquí, ¿lo ves? El grandote. Ujú. Y luego tenemos otro triángulo aquí, el chiquitito. Entonces, la relación la vamos a hacer de triángulo de triángulo a triángulo, del triángulo grande al triángulo pequeño, o del pequeño al grande. Ok. Por ejemplo, vea que los dos triángulos tienen exactamente la misma forma y posición. Ujú. Aquí está X. Entonces, X es BD sobre. Y vea, X es esta partecita del triángulo. ¿Quién es esa partecita en el otro Ujú. triángulo? Eh, AE Ahí, o 2. o dos. Ahí. Eso es igual. Comencé con el triángulo pequeño, ¿verdad? Porque trabajé con este. Y tenemos este dato de aquí. BC. DC, perdón, DC. Entonces, al otro lado, DC, que por decirlo así, es la base del triángulo chiquitito. ¿Con quién iría en el otro triángulo? con, con AC. No, porque hace es de aquí arriba. O ese, estamos usando el pequeño. Ah, PC. ajá, el DC, ese de aquí. DC, ¿con quién iría en el otro triángulo grande? Es que AC no tiene datos. Y vea que nosotros lo que estamos agarrando Con, es la base.
La ¿Con parte de AC? abajo. No. Es que AC es la parte de arriba. Y DC es la parte de abajo del chiquitito. Es que el audio se pegó, ¿verdad? Anda como atrasado. Ok. Voy a esperar que se arregle el audio porque le hice un despelote en el audio. Pero si no es CD, entonces dos C me Vea, vea, bloqueé. véalo así, ahora sí. No, es que este es Usted me complicado. dice si ahí. Ahí me escuchas. Sí, ahí le estoy escuchando. Ahora sí, porque se me cerró. Veámoslo así. No se preocupe porque yo entiendo que este es de los más complejitos. Solamente que si hay que entenderlo y dominarlo ahorita, porque en problemas se trabaja mucho de esta forma. Ok. Tenemos un triángulo chiquitito Ajá. que tiene los puntos D, B, C. Y tenemos un triángulo grande que tiene los puntos E, A, C. Porque es todo este de aquí. Y el chiquitito que es este de aquí. Nosotros pusimos ABD, que era este de aquí, con AC, con AE, perdón, que es este de aquí. Como comenzamos con el chiquitito, al otro lado de la igualdad, la otra fracción que hacemos, tenemos que empezar con el chiquitito. Y comenzamos con esto del chiquitito, con DC, con este de aquí. ¿Con quién iría en el otro triángulo? Con este. Con Este de aquí. ED. Pero es que el triángulo no me llega, el triángulo grande no me llega a D. Si yo agarro el triángulo grande hasta D, me llegaría hasta aquí. S. Ese, Entonces. ese. El Ok. detalle es este. ¿Cuánto vale ese? Habría que sumar las dos, o Correcto. Por el porque teorema de hay una parte mide 8 y otra 6. correcto. Con la suma de segmentos encontramos ese. Ah, ok. Vamos a escribirlo si quieres. S es igual a ED más DC. O sea, 8 más 6, 14. Entonces, todo esto de aquí, S. Ay, no me quedo como quería. Todo esto de aquí, 14 centímetros. Como te digo, en este hay que tener cuidado porque en algunos problemas usualmente vienen así dos triángulos metidos, un triángulo metido entre un triángulo. Ujú. Entonces, BD es X, AE es 12, DC es 6 y S es 14. 14. Se lo traemos por acá. Y entonces tenemos que X es igual a 6 por 12 sobre 14. ¿Cuánto es 6 por 12? 72. Y 72 sobre 14 se puede. Eh, que si se puede dividir. Ajá, ¿nos queda entero o nos queda en decimal? No, queda 5.1. Correcto, nos queda en decimal, entonces lo dejamos. En realidad se puede simplificar por aquello, tiene mitad. Ok. Si fuera que viniese fracciones, o sea, lo que hace es trabajarlo con el decimal y va y convierte las otras fracciones en decimales y ahí le sale. Eso sería el teorema de Tales como tal. ¿Alguna duda con el teorema de Tales como tal? De momento no. Perfecto, perfecto.
Aplicaciones. Aquí se trabaja con un poquito de semejanza y un poquito del teorema de Tales. Dice el primer problemita. Y en el examen viene problemitas. Dice, un edificio de 86 metros de alto proyecta una sombra de 129 metros. ¿Cuánto mide una persona que proyecta una sombra de 1.95 metros en ese momento? ¿Qué es lo más conveniente aquí? Hacernos una idea intuitiva del dibujo. Hay un edificio que mide 86 metros de alto. $86 de alto. Dice que ese edificio hace una sombra. Y la sombra es de 129 metros. Por otro lado, hay una personilla que proyecta una sombra en ese mismo momento de 1.95 metros. Nos preguntan que cuál es la altura de la persona. Ahí nosotros lo podemos asociar. Usualmente en este tipo de ejercicios yo le digo a los estudiantes, háganlo en altura con altura y suelo con suelo. Ok. Aquí que están separados, se hace así. Pero aquí que están pegados hay que tener cuidado. Supongamos que esto es altura también. Altura con altura. Altura con altura. Está pegadísimo el audio. Y suelo. Profe, yo creo que se le pegó el audio. Estoy esperando que se arregle. Ah, sí, pero yo ya no lo oí más y yo, No, chao. es que en la tablet yo me medio escucho. Yo ahí escucho donde se pega o donde no hablo. Entonces estaba esperando que Ah, ok. reaccionara. Pero ya ahora sí reaccionó. Altura con altura. Pero aquí es donde hay que tener cuidado, ¿verdad? Si yo trabajo con esta altura y luego con esta altura, estoy con el triángulo chiquitito. Este es el suelo del chiquitito. Y a veces me ponen este como el suelo del grande. Pero ese no es el suelo del grande. El suelo del grande es todo este cuando están pegados. Eso es lo que hay que tener cuidado. Ujú. Entonces, si aquí nosotros hacemos altura con altura y suelo con suelo, comencemos desde donde está X, ¿verdad? X sobre quién. Eh, sería la sombra con 129. No, altura con altura. Ah, bueno, la altura es 86. Correcto. Vamos a escribirlo aquí. Altura con altura. Y suelo con suelo. Entonces, me acaba de decir altura que es X con la otra altura que es 86. Y entonces aquí hay que tener cuidado. La X era la altura de la persona. Entonces, ¿cuál sombra o cuál suelo tengo que poner primero? La sombra, la Este, sombra ajá. ¿me escucha? Sí, Sí, la sombra de 1,95. de 1.95, ¿verdad? La de la persona, porque comenzamos con la persona. Sobre 1.29. Y aquí ya solo aplicamos lo del teorema de Tales. ¿Va? Este se viene para el otro lado. Y listo, comenzamos a resolver. Siempre buscando que la X esté arriba, es la idea. 1,95 por 86
sobre 129. ¿Cuánto es 1,95 por 86? Es 167. 167,7 Coma 7, sí. entre 129. 1.3. Qué chiquitita esa persona. 1.3. 1.3 metros. 1 metro con 30 centímetros también. Ok. ¿Comprendí ese primer problema? Sí. Vea lo que dice este. Si la persona de la figura, aquí está la persona, se ve muy borrosa, pero ahí está la persona. Tiene una estatura de 1,6, o sea, esta persona mide 1,6. ¿Cuál es la altura del edificio? No tenemos la altura del edificio. Recuerda lo que pusimos aquí. Altura con altura y suelo con suelo. Altura. No, no siempre es primero altura con altura, puede ser primero suelo con suelo, ¿verdad? Todo depende de donde esté la X. Ajá, ajá. En este caso, vea que la altura es la del edificio, o sea, la del triángulo grande. X o altura sobre cuánto? 1,6. 1,6, que es la del niño, la persona. Eso es igual y comenzamos con la altura del edificio. Entonces, ¿quién iría aquí? ¿La sombra de quién? Del edificio, que es, ¿Son, no es- sé, ahí cuál sería. son esos 9? ¿Son estos dos? ¿O sería sumar esos dos? Creo que serían los 9. Los 9, porque el ejercicio ahí nos está marcando que esos 9 son de aquí hasta aquí, nos están dando el dato exacto. Sobre 2. Ok. Entonces, este 1,6 va para el otro lado multiplicando. X es igual a 9 por 1,6 sobre 2. 14.4. X es igual a 14,4 sobre 2. 7,2. Voy a ver, 1,6. Correcto, 7,2. X es igual a 7,2. Para calcular el ancho de un río, sin cruzarlo, Sergio marcó diferentes puntos en la orilla y luego se alejó del río en línea recta hasta observar los árboles alineados e hizo algunas mediciones como se muestra en la imagen. ¿Cuál es la medida del ancho del río? El ancho del río es este de aquí o este de aquí. Entonces se puede trabajar con este de aquí. Con CA. Sea, pero vea el otro triángulo. Tiene que tener cuidado porque el otro triángulo está invertido. Este puntito de aquí no tiene nombre. Esto es A, esto es B, esto es C, esto es C y este no tiene punto. Pongámosle ese punto D para no perdernos. Y voy a sacar los dos triángulos para que sea más sencillo verlos. Esto es A, esto es C y esto es B. Y el otro
Esta puntita es D, porque le estamos dando vuelta para arriba y luego para el otro lado. Esta puntita es B Ok. y esta puntita es C. ¿Dónde está el ángulo de 90? Ese. Entonces dice que AB es 4,8, que B es 1,8 y que D también es 1,8. Y no sabemos cuánto es esto. Entonces nos queda X sobre... En el examen no vienen tan complejos como este. Yo lo puse para que Uy, vean un sí, poquito. profe. Yo lo puse para que vean un poquito de complejidad y trabajemos así, pero recuerden que el examen es un poquito más fácil. De hecho, ahí yo puse varios exámenes porque vamos a trabajar exámenes un ratito para que ustedes vean cómo se aplica. Entonces, la altura con la altura. Como comencé con este, voy con la base, que es 4,8 sobre 1,8. Este de aquí viene para acá a multiplicar. Nos queda 4,8 por 1,8 entre 1,8. Este es vacilón. 8,64. 8,64 entre 1,8. ¿Cuánto te queda? Ya le. 4,8. 4,8. Ahí ya tenemos el ancho del río. 4,8. ¿Comprendido? Sí. Bueno, eso sería el teorema de Tales y las aplicaciones tanto de semejanzas como el teorema de Tales. Si vos ves, en el documento que les pasé en la página 63, 64 y 65 viene práctica. Pero todavía no la vamos a hacer. Ahí yo te digo si te queda de tarea o la trabajamos ahorita al final de la clase. Porque quiero que terminemos de geometría y este es el último tema de geometría. Ok. Cuerpos geométricos. O cuerpos sólidos. Esto viene de los poliedros y otro montón de cosillas ahí importantes. Y vamos a hablar primero de la pirámide. Una pirámide recta es un cuerpo geométrico que tiene como base, la base es el suelo de donde se sostiene, un polígono. Y como las caras laterales, triángulos isósceles, que se unen en un punto llamado cúspide o ápice de la pirámide. Algunos elementos que se identifican en una pirámide son, este es el primero, la cúspide, que si yo tengo una pirámide, la cúspide es ese puntito donde chocan todas las aristas laterales. La base es un polígono. Y la base es la figura que sostiene la pirámide, la que está en el suelo. En este caso es un cuadrado, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tiene que ser de 4 lados. Puede ser triangular, puede ser pentagonal, puede tener cualquier forma. Aristas, le pego otra vez. Ahí ya me escucha. Sí. Aristas de la base. Son los lados del polígono de la base. No tiene que confundirlas. Porque también están las aristas laterales. Entonces, las aristas de la base. Ya casi yo le voy a proyectar la pirámide para que vean todas las partes. Entonces, las aristas de la base
Son los lados del polígono que están en la base, que está en la base. El polígono que está en el suelo. Apotema de la base. Es el segmento que tiene por extremos el centro del polígono y el punto medio de uno de los lados de la base. Las caras laterales, ya casi vamos a hablar de todo esto en un dibujo para que lo veamos propiamente. Porque en el examen, a usted en el examen le dan una pirámide o le dan un prisma y le van a preguntar cuál es la altura, cuál es la apotema. Una arista lateral es tal segmento, verdadero o falso, y así sucesivamente. Entonces, tiene que saber qué es cada una de estas cosas. Se pegó todo lo que dije, ¿verdad? Hola, hola. Hola. Ya, vamos a ver si ya funciona. Ok. Entonces, te estaba diciendo, no sé, creo que no se escuchó, que todas estas No. definiciones, todas estas Ajá. definiciones se las preguntan en el examen. Les dan una pirámide y les dan segmentos, les dan puntos y ustedes les dicen, ¿cuál es la base? Y ustedes tienen que ir a ver cuál es la Mm, base, B, C, o cuál es la altura, o cuál es un apotema. Entonces, tienen que dominar qué es cada una de estas definiciones. Ahorita solo las estamos definiendo, pero ya casi le voy a mostrar en un dibujo qué es cada una de ellas. Entonces, la apotema de la base, quedamos con que era un segmento que va a tener por extremos el centro del polígono. El polígono, recuerde que es la base, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. El centro de la base y el punto medio de uno de los lados de la base. Luego están las caras laterales. Las caras laterales son triángulos isósceles. Una pirámide tiene tantas caras laterales como lados tiene su base. ¿Qué quiere decir eso? Que si la base es un cuadrado, entonces ella va a tener 4 caras laterales, porque tiene 4 lados. Si es un triángulo la base, la pirámide va a tener 3 pues, caritas y una por detrás, que no estamos viendo. Si es pentagonal, entonces cuando se unen todos los extremos ahí, esas caritas, ella va a tener 5 caras. Va a tener la cantidad de caras que tenga de lados la base. Luego están las aristas laterales. Las aristas laterales son los lados de las caras laterales, que no pertenecen a la base del polígono. Ya vamos a ver qué es esto, los lados de las caras laterales. La apotema. Vea que está apotema de la base y solo apotema, para que no confunda. Una cosa es apotema de la base y otra cosa es apotema. Dice que es el segmento que tiene por extremos. Este tiene la cúspide, que era la puntita de arriba, y el punto medio sobre uno de los lados de la base. Es perpendicular al lado sobre el que se traza. Y luego tenemos el segmento, la altura, que la altura es el segmento que tiene por extremos el centro de la base y la cúspide. Es perpendicular a la base. Aquí viene una pirámide para que veamos. Por ejemplo, si ustedes ven acá, para ir en orden, la cúspide o el ápice, no me gusta pronunciar esa palabra, la cúspide. Ah, como es un punto, solamente se pone una letra mayúscula. Esa es la cúspide. Ahí es la cúspide. Por ser un punto, ¿verdad? Se escribe solamente una letra. Ahora sí, casi que todo lo demás, casi, son segmentos, entonces va con 2 letras, excepto las caras laterales y el polígono, que ahí sí se escriben todas las letras. Para ir en orden, hablábamos de la base. La base es un polígono.
¿Cuál es la base de esta figura? ¿Qué figura tiene? Bueno, ¿qué forma tiene la base de esta pirámide? Un cuadrado. Un cuadrado. Vamos a poner aquí cúspide en otro orden mejor. Entonces, la base cuadrada. Y la base sería B, C, D, E. Es el polígono que tiene los puntos B, C, D, E. Y se cierra. Esta es la base de la pirámide. Después se tiene aristas de la base. Si se observa, en la definición de aristas, dice que las aristas son los lados del polígono de la base. Entonces, las aristas de la base serían los lados que tiene el polígono que está en la base. Tiene 4 aristas. Una arista sería BC, otra sería CD. BC es esta de aquí, es una arista de la base porque es un lado del polígono que está en la base. CD es otra porque es el lado, un lado de la base. El otro sería ED y se cierra con BE. ¿Comprendido? Las aristas de la base. Sí, sí. Después de las aristas de la base vienen las caras laterales. Como es un cuadrado, tiene 4 caras laterales. Y recuerde que las caras laterales, como dice aquí en el ejercicio, son triángulos isósceles. Entonces, por ejemplo, esta de aquí es una cara lateral. ¿Sí la ves? Entonces, una de las caras laterales es el triángulo ADC. Como son 4, otro triángulo sería el triángulo, pero ahora este que está aquí en el frente. Esa es otra cara lateral. El triángulo AED. Otra cara lateral. Esta que está aquí al ladito. Que por decirlo así es la que está al frente de esta, solamente que no la vemos en la misma perspectiva. Que ahí sería el triángulo AB. Y la última cara lateral sería la que está aquí en el fondo, que no estamos ni viendo porque está toda tapada. ¿Sí la ves? Sí. El triángulo ABC. Esas son las 4 caras laterales. Aristas laterales. Las aristas laterales, dice la definición, que son las caras, son los lados de las caras laterales que no pertenecen a la base del polígono. O sea, si usted ve esta cara lateral de aquí, este triángulo tiene 3 lados. El triángulo, el lado este de aquí y este de aquí. Dice que las aristas de laterales son los lados de esa cara, pero que no pertenezcan a la base del polígono. O sea, esto de aquí no se toma en cuenta porque esa es la base No. del polígono. Sería Ok. solamente esta y esta para esa cara A, D lateral. y ya sé. Pero también Ok. está esta y esta del fondo. Porque son los lados de esta cara y los lados de esta otra cara. También tiene 4 aristas laterales. Va a tener una pirámide, también tiene la cantidad de caras de aristas laterales como de lados tiene el polígono. Va a tener 4, se levantan
a partir de los puntos, por decirlo así, que tiene como extremos el polígono. Entonces, como vos me dijiste, AD, AC, AB y AE. Si la vemos, esta para acá, Sí. esta aquí y esta aquí. Aristas laterales. Luego viene el apotema de la pirámide. Son 4 en este caso, porque la cantidad de apotemas también va a depender. Mira, no puse el apotema arriba, ¿verdad? De la base. Va debajo de aristas de la base. Vamos a ponerla. Ya casi hablamos del apotema de la pirámide. Vamos a poner el apotema de la base, que no la pusimos. La apotema de la base dice que es, aquí, el segmento que va a tener por extremos el centro del polígono de la base y el punto medio de uno de los lados de la base. O sea, vea que esta es la base y F Ujú. es el centro de la base. El segmento que viene aquí del centro, a la mitad de cualquier lado, porque también puede ser a la mitad de este lado, me lo parte igual, o la mitad de este lado, me lo parte igual, o la mitad de este lado, me lo parte igual, van a ser apotemas de la base. En este caso solo tenemos este, porque no nos están dando, bueno, podemos trazar este FH. Aquí nada más aclarar que esto está partido a la mitad y esto me quedan lados congruentes. Entonces aquí podemos ver que este FG tiene por extremos el centro del polígono de la base y la mitad de uno de los lados. Eso es un apotema de la base. FG. Si fuese el caso, podemos también trazar este apotema, que está yendo del centro Ok. a la mitad de este lado. Solamente con esos dos. Si, en este caso, si nos dieran otro punto aquí, la podemos trazar para allá, o si nos dieran otro punto aquí, la podemos trazar Ajá. para acá. Depende de los puntos que nos den. Ok. Y luego tenemos la apotema normal, que es la apotema de la pirámide, que esa dice que se pegó. Ahí yo me escucho donde se pega todo. Ahora sí, ahí se escucha bien. Ajá. Ahí sí. Apotema de la pirámide. Dice que tiene por extremos ese segmento la cúspide y el punto medio de uno de los lados. Aquí tenemos puntos medios de lados. Vea que este segmento verde de aquí viene de la cúspide a la mitad de este lado. O sea, Ujú. podemos decir que ese AH es una apotema de la pirámide. Aquí se forma un ángulo de 90. Entonces, por un teorema de matemática que se llama el teorema de las tres perpendiculares. Pero ahí tenemos esta apotema. En esta de aquí tenemos otra que no está dibujada. ¿Cuál podría ser? Como siempre se comienza la cúspide para esos apotemas, ¿a quién? Puede ser AG. AG, correcto. Es la otra que tenemos. Hay más. Aquí hay otra, pero no tenemos un punto para llamarla ahorita. Y aquí hay otra y no tenemos un punto para llamarla ahorita. Ajá. Pero aquí está AG, que está cayendo por ahí. Hay más, ¿verdad? No son solo esas dos. Ujú. Vamos a poner puntos suspensivos porque no creemos que son solo dos. Y por último tenemos la altura. La altura dice que es el segmento que tiene por extremos el centro de la base y la cúspide.
y es perpendicular a la base. Vean en este caso que ese segmento de la altura está aquí metido entre la pirámide. Va de la cúspide al centro de la pirámide. O sea, a F. ¿Comprendidos esos elementos? Sí. Bueno, excelente. Vamos a pasar a la otra figura geométrica que les entra en el examen. Bueno, cuerpos sólidos. En octavo les entran dos cuerpos sólidos, lo que son el prisma y la pirámide. Ya vimos la pirámide. Como te digo, esos elementos tiene que dominarlos para el examen, ¿verdad? Que es cúspide, que es arista de la base, que es arista lateral y todo eso. Hay que aprenderse. Sí, ahí puede hacer fichillas y así. En el prisma hay menos elementos. El prisma recto es un cuerpo geométrico que está formado por dos caras que son polígonos paralelos y congruentes llamados bases del prisma. También tiene caras laterales, que son paralelogramos perpendiculares a las bases. Un prisma recto posee tantas caras laterales como lados tiene el polígono de una de sus bases. Algunos elementos que se identifican en un prisma recto son aristas de la base. Ya lo podemos relacionar con lo que vimos en la pirámide. Son los lados de la base. Aristas laterales. Son los lados de las caras laterales que no pertenecen a las bases. Altura. Con la altura se puede hacer varias cositas. Primero es el segmento que tiene como extremos los centros de la base. Pero como estamos trabajando con prismas rectos, también podemos decir que las alturas son congruentes a las aristas laterales. Eso sucede porque el prisma recto va en esta forma, va recto, porque hay prismas oblicuos, que son como así. Vamos a ver, que no me quedó bien. Aquí hay una base, aquí hay otra base, y son así como dobladitos. Entonces ya las alturas no son eso, las alturas salen del prisma, pero ya es otra cosa. Los rectos siempre van a ser así, o acostaditos. Entonces las alturas van a coincidir con las aristas laterales. La apotema es el segmento que tiene como extremos el centro de una de las bases y uno de los puntos medios de los lados de la misma base. Misma definición del apotema de la base en la pirámide. Aquí se nos hace un nuevo elemento, la diagonal. La diagonal es un segmento que tiene como extremo dos vértices que no pertenecen a una misma cara del prisma. Vamos a ver aquí los elementos, para que lo vean. Aquí lo vamos a hacer un poquito más rápido. Primero, en el prisma, la pirámide se caracteriza porque todas las aristas laterales llegan a un punto donde se intersecan. En esa cúspide. Llegan a una punta. En los prismas no. En los prismas es una figura que tiene dos bases exactamente iguales. La tenemos aquí y se levanta y llega hasta acá. Por ejemplo, un ejemplo de prisma. Una caja. Las cajas tienen, bueno, vamos a hacerlo un poquito más afuera. Las cajas tienen forma de prisma. Tienen dos bases exactamente igual, una que la sostiene y la otra para cerrar. Entonces, por ejemplo, esto que voy a hacer aquí, voy a pintar ese de arriba. Eso que pinté es una base. Aquí abajo está la otra, ¿verdad? Hay dos bases que son iguales. Después de la base vienen las aristas. Vamos a marcar solo una. Porque este se relaciona con lo otro. SBC es una arista de la base. ¿Es la única? No, no es la única. Aquí hay otra AB, AC, DE, EF y DF. Porque abajo hay otra base, ¿verdad? Entonces tiene aristas arriba
y tiene aristas abajo. Ya abajo. Entonces ahí yo solo marqué una, pero hay varias. Ujú. Aristas laterales. Las aristas laterales son los lados de las caras laterales. Estos de aquí. Entonces nosotros podemos venir a decir aquí, vamos a marcarlo con verde, esta de aquí. Hay más, ¿verdad? No es la única. Ujú. CCF es arista lateral. Tiene una altura. Puede ser esta misma arista, pero en este caso se las estamos dando por aquí adentro. GH. Altura. GH es una altura. Luego viene el apotema de la base. ¿Quién sería el apotema en esa figura? Es la misma definición de pirámide. ¿Cuál segmento sería el apotema? A ver. Es la misma definición de pirámide. En la pirámide, el apotema. Ya va, entonces el punto es G. ¿Cómo? Ay, no sé, profe. Es que no tengo las hojas, entonces estaba apuntando. Entonces, Dale, dale, no te creo preocupes. que. No, no te preocupes. Aquí lo vemos. Entonces, vea que dice que el apotema es el segmento que tiene como extremos el centro de una de las bases y uno de los puntos medios de los lados de la misma base. Aquí tenemos los centros de las bases, pero aquí no tenemos puntos medios para poder marcar una. Aquí tenemos otro centro de base, pero sí tenemos los puntos medios de uno, de este. Entonces podemos decir que Es este HI. HI, correcto, este HI es el apotema de la base. Y luego está la diagonal. En este triangular no se puede trazar una diagonal, porque si lo hago a BF me está quedando en esta cara. Si lo hago a BE me está quedando en esta cara. Perdón. De AF me queda Mm, en esta cara. No se puede. Este no tiene diagonales. Después le voy a hacer uno donde sí haya diagonal. Vea, por ejemplo, uno que sí tenga diagonal. Oh, ese cuadrado. Más fácil así, vea. Y ya ven más distancia. Me lo voy a traer para acá. Para que veas una diagonal nada más. Une este con este. Esos son aristas. Ahí está. Esas son acá. La diagonal sería, por ejemplo, este que viene en este punto de aquí. Y que atraviese el prisma por la mitad. Y llegue al otro extremo. Ve que está pasando por en medio. ujú, Si yo voy de vértice a vértice, por ejemplo, este vértice de aquí, con este vértice de aquí, no se puede, porque me está quedando en la cara. ujú. Es decir, es una diagonal, pero de la cara, no funciona. La diagonal del prisma
tiene que ser dentro del mismo prisma. De este punto solo se puede trazar esa al otro lado, en este caso, que es de 4. Para acá, pasa por medio. Ya cualquier otra que yo hago, si lo hago para acá, va a quedar en la cara de atrás. Si lo hago para acá, va a quedar en la cara de adelante. Y para acá, Ok. solamente para acá. Pues si lo hago a este, me va a quedar en la cara de arriba, así sucesivamente. Puedo trazar otra para que veas, desde este punto de aquí adelante. Esta se tendría que ir para el punto de aquí atrás. ¿Ves? Como que la atraviesa. Ujú. Esos son diagonales, para que lo Ah, tengas ok, se presente. puede usar cualquiera de los lados de arriba que atraviese. Correcto. Tiene que ir desde arriba hasta abajo, pero que la atraviese, no que quede en la cara. Mm, ¿Qué otra cosa tiene que entrar en el examen con estas cositas de las secciones planas de una pirámide? Perdón, con las pirámides y los prismas. Entran las secciones planas. Usted tiene una pirámide y por decirlo así, la cortó. Le cortó esta partecita de arriba a la pirámide. Entonces, cuando usted corta esa parte de arriba, la figura que se forma en el corte va a depender de la forma que tenga la base del polígono. Si es un cuadrado, entonces el corte va a ser cuadrado cuando es paralelo a la base. Si el plano de la base es cuadrado, el corte es cuadrado. La forma que queda es cuadrada. Digamos que la forma de la base sea un triángulo. Y ahí se levanta la pirámide. Cuando yo paso un plano y la corto, lo que se va a formar aquí arriba es un triángulo también, igual al de aquí arriba. Bueno, proporcional al de aquí arriba. Pero en el corte se forma un ujú, triángulo también. Si fuera un pentágono, entonces el corte que se forma es un pentágono. Porque usted lo que está haciendo es como cortando esto de aquí. Como cuando se corta un queque por la mitad. Digamos que usted dibuja un queque, hace un queque con forma de pirámide y lo corta a la mitad, pero paralelo a la base. Si usted lo quita, la figurita que le queda arriba, cuando usted quita la parte que cortó, va a tener exactamente la misma forma del suelo. Eso es cuando es paralelo a la base. En el examen, ¿qué te dicen? Una pirámide de base cuadrada o se la dan dibujada. El corte paralelo a la base genera un triángulo. Pero si usted ve que es una base cuadrada, no puede generar un triángulo, el paralelo. Tiene que ser un cuadrado porque es igual. Entonces se pone que es falso, por decirlo así. ok. Corte perpendicular a la base, o sea, recto, recto, que corte a la base de manera perpendicular, que aquí ponme ángulos de 90. Cuando el corte es perpendicular a la base, la figura que se va a formar es un trapecio. Aquí no se visualiza bien por la forma del dibujo, ¿verdad? Que lo estamos viendo a perspectiva. Pero se supone que si usted corta esto y quita este pedazo de aquí, la partecita plana queda así, por la forma de la pirámide, de lo que usted quitó. Para acá arriba sigue la pirámide. Ujú, Y por aquí está la base, pero lo que queda ahí es ese pedacito. Pero si el corte es diagonal, pasando por la altura y cortando la base, lo que se forma es un triángulo. triángulo. Entonces es lo que usted tiene que asociar. Paralelo va a ser igual a la base. Perpendicular es un trapecio. Diagonal es un triángulo. Eso es lo que tiene que dominar para el examen. En Ok. la pirámide. Porque en el prisma es un poquito más fácil. El corte paralelo es la misma regla. Va a depender de la base. Si la base es un cuadrado, el corte paralelo va a ser Cuadrado. un cuadrado. Entonces lo que hace es partir a la mitad de este prisma y quita la parte de arriba. Si quita la parte de arriba, ¿qué queda? De un cuadrado igual a la base. Ujú, Si fuese un pentágono la base, vamos a ver si me sale. Este de aquí tiene la base triangular.
Si yo vengo y paso un plano por aquí y lo corto, vea lo que se forma. Un triángulo, Ujú. porque es igual a la base. No va a salir. No me va a salir. Después yo le busco uno para que lo vean. Entonces, cuando el No. corte es paralelo a la base, va a formar exactamente una figura igual a la de la base. Cuando el corte es perpendicular o diagonal, va a formar exactamente la misma figura. Lo que se genera es un rectángulo. Rectángulo. Entonces, esto es más fácil. En el prisma, sea tanto perpendicular o diagonal, lo que se forma es un rectángulo. Ahí lo vemos. Esto se sale, ¿verdad? Porque es un cuchillo que está pasando por aquí y cortándolo. Lo que queda ahí es un rectángulo. Lo que queda aquí Ok. es un rectángulo. Y esas son las secciones planas. Tiene que memorizar eso nada más. Que se forma cuando es paralelo a la base, que en estas dos tiene sentido, tiene la misma linealidad. Va a depender de la base cuando es paralelo. Y aquí sí cambian, ¿verdad? Aquí el perpendicular, un trapecio. El diagonal, un triángulo. Mientras que en el prisma, tanto el perpendicular como el diagonal, rectángulos. Un rectángulo. Eh, para las páginas que sigue, bueno, quedan pendientes estas de tarea. Y queda pendiente, Ok. para que usted haga de tarea también, la página 69 en adelante, que es todo lo que hemos visto de geometría. La otra semana yo tengo un poquito de tiempo. Voy a tratar de grabar todo lo de semejanza que quedó pendiente de práctica. Voy a grabar Ujú. esto de teorema de Tales resuelto y voy a hacer un video también con esta práctica resuelta para que la tenga ahí revisada. Usted nos avisa cuando está para buscarlo. Sí, yo les avisaría para que la tengan ahí. Ok. Entonces, Está bien. para que no nos agarre tan tarde, entonces vamos a quedar hasta aquí, pero ahí vemos que el otro jueves no puede, ¿verdad? Me dijo. No, no, no. Es que ya me cambié.